No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. El Faro, con Laura Piñero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy no es una noche cualquiera, es la noche en la que España se ha clasificado de manera sobresaliente para la final del Mundial. Muy buenas, equipazo varero. Hoy es una noche de verano en que mis niños tienen noche de piscina porque les prometí que si ganaba España la tendrían. Y aquí están bañándose y no sé lo que quieren deciros. ¡Que estamos en la final! ¡Qué bien, España! Un besito muy fuerte, sí, Almudena. Hola, Laura Farero, Faro Noche de Verano. Pues la noche es el escenario perfecto para el terror como para el amor. Pero en una noche como hoy de verano, pues España a semifinales, enhorabuena. Seche de Murcia, saludos. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Y la noche es nuestra protagonista de hoy. Os hemos pedido historias de la noche en su sentido más amplio y os avanzo que hay muchas relacionadas con la noche estrellada. Hola amigos todos. Yo tardé muchos años en acercarme a las estrellas. Vivo en San Sebastián y entre el nublado de muchas noches, incluso nuestro llamado sirimiri, y aunque el día hubiera sido claro, las luces de una ciudad me impedían conocerlas. Así que un verano, en Ribavellosa, en Torrecilla de Cameros, vivimos toda la familia una experiencia increíble. Comprobamos que existían. Nos tumbamos en una campa, en la oscuridad y silencio total. Miramos hacia arriba y estaban allí miles y miles de pequeñas estrellas. Nos miraban. Una emoción nunca vivida hasta ese momento. Y no se me olvida. En carne, titiritera de Doneste. Buenas a todos, fareros. ¿Qué tal? Pues yo quería contar un ejercicio muy bonito que hice con mis amigos el año pasado, que me fui a Estados Unidos con ellos a hacer una ruta por todo el oeste, por los parques nacionales, con una autocaravana. Nos compramos un libro sobre constelaciones y nos estudiábamos cada una de las constelaciones, y como los cielos eran tan sumamente limpios, después de cenar nos íbamos afuera, nos sacábamos una mesa y unas sillas y nos poníamos a contarnos el uno al otro la constelación que nos habíamos estudiado, y también nos contábamos la mitología, la historia mitológica de esa constelación. Un saludo a todos y feliz Faro. Esto que nos estáis comentando de salir a mirar el universo encaja muy bien con la sección que estrenamos hoy, Nocturnal, donde el astrofísico Javier Armentia nos va a mostrar todos los tesoros e historias que encierra el cielo nocturno. Hoy además estrenamos sección con nuestra compañera Paloma Terol, Zona de Descarga, dedicada a entender mejor nuestras emociones, y otra llamada Aquelarre, una especie de reunión nocturna en la que revisitamos la historia. Pero volviendo a la noche, confirmamos que este territorio nos conecta con todo tipo de recuerdos. Buenas noches, farería. Las noches, hay tantas, pero yo unas noches que recuerdo con mucho cariño, noches de verano, en la callejita donde me crié, una calleja sin luz, al lado en Pizarrales, en mi barrio, una manta en el suelo, y mi madre nos hacía un bocadillo de pimientos fritos. Esas noches de verano nunca las olvido. Yaya Colorín, desde las montañas de Huesca. Buenas noches. Buenas noches, Laura, fareros.
Con el tema de hoy, pues me acuerdo que estuvimos en un campamento hace años a los pies del nacimiento del río Mundo, en Elche de la Sierra, y por la noche se dormía espectacular. Con estas noches tan tórridas, pues ahí es donde mejor se duerme. Buenas noches también. Qué buenas noches de bocadillo de pimiento y de campamentos de verano. Por cierto, aprovechamos también para saludar a todos los que, como nosotros, trabajáis de noche. Esta noche, la última noche de fiesta de los Sanfermines, la 9ª. Acabamos de cantar El pobre de mi Kaiku. Ya he mirado, a ver si te veía y no te he visto. Con estas temperaturas y estas olas de calor, trabajar de noche, que me ha tocado trabajar varias noches, de 10 a 8 de la mañana. Son turnos largos y duros, ¿eh? Y claro, pues yo me voy a mis recuerdos, a las noches de verano a la fresca en el pueblo, cuando íbamos andando bajo las estrellas a las verbenas de los pueblos vecinos, íbamos con chaqueta o cazadora ya, que ahí refrescaba mucho, ¿eh? Esto era antes, creo. ¿Y ahora qué pasa? Pues que salgo de trabajar y me tengo que meter a la cama a las 8 de la mañana con este calor. ¡Ay, qué sufrimiento! Un besito, una Valentina por tierras navarricas. Buenas noches, fareros. Buenas noches, Laura. Noche. Me encanta trabajar de noche porque al pasar por aquí, por las marismas de Lebrija, veo la luna reflejada en el río, la noche entera llena de estrellas. Me gusta mi trabajo. Aquí, el bombero de las marismas. Cada noche es especial. Es curioso, lo hablaba con el equipo en la redacción, cómo lo nocturno nos remite a buenos momentos y también a lo contrario, es el espejo de todos nuestros miedos. Buenas noches, fareros y fareras. Pues para mí la noche tiene algo que el día nunca consigue. La noche tiene silencio, tiene calma, también emoción. Es la nostalgia que aparece sin avisar. El calor de una hoguera entre las sombras, un cielo lleno de estrellas frente al mar o en lo alto de una montaña. Es dormir al aire libre, como ya he hecho varias veces. Es compartir conversaciones que parecen no tener final y descubrir que en la oscuridad todo se siente más intenso. Para mí la noche no es el final del día, es un estado de ánimo, un lugar donde soy feliz, más libre y más vivo. Un monje que no quiso el Ferrari. Buenas noches, Laura y fareros. Los recuerdos de mi infancia se confunden con una combinación de historias que cada noche mi abuela contaba en mi habitación mientras me tejía jerseys para que me resguardasen del frío de los meses de invierno, que en aquella época en Asturias eran más largos y más intensos que ahora. Mis historias favoritas eran las de miedo y entre ellas las de la Huestia, esa procesión nocturna de almas en pena que deambulaba vestida de blanco y que si te la topabas presagiaba tu propia muerte, al tiempo que te decía: anda de día, que la noche es mía. Aún hoy intento no ir por caminos solitarios oscuros cuando estoy en mi pueblo, por si acaso me la encuentro. Soy Julieta Astur. Y estas historias de miedo de Julieta nos van a llevar hasta nuestro primer invitado de hoy, que dedica su libro al escritor H.P. Lovecraft, conocido por convertir el lado más terrorífico de la noche en literatura. Enrique Ramos es autor de Pesadillas, el mensaje urgente que se esconde en el miedo, publicado por Arco Press. Enrique, buenas noches. Hola Laura, buenas noches, encantado. Tu libro habla del mundo de las pesadillas desde lo positivo, desde la luz, que es algo que es muy poco habitual. Ese era el objetivo. El objetivo era poner las pesadillas en el lugar que se merecen dentro del escalafón, ¿no? De las experiencias humanas y darles sacarle todo el jugo positivo que tienen. Por supuesto que tienen también una vertiente negativa y muy negativa, porque como digo en el libro, incluso hay pesadillas que pueden llegar a matarte. A matarte, eso es, lo claro, vamos a eso. Tiene sí. esa doble vertiente. ¿Qué son exactamente las pesadillas y por qué las tenemos? Lo abordo desde el punto de vista mítico, legendario, tradicional y desde el punto de vista científico. Los científicos definen las pesadillas como
un sueño ordinario, o sueños ordinarios que cursan con emociones negativas muy intensas. Además, algunos científicos también añaden que para el estudio de las pesadillas desde el punto de vista estadístico tenemos que buscar que las pesadillas nos despierten bruscamente. ¿Vale? Si no nos despiertan bruscamente, no las llegan a considerar pesadillas, porque si no, de otra manera sería imposible distinguirlas de un sueño medio malo. Entonces, para hacer un estudio, como digo, estadístico, científico, se necesita poner esa coletilla. Pero a nivel popular, cualquier sueño que tiene una emoción negativa intensa, ya estamos hablando de pesadillas. Yo tengo muchos sueños raros y desagradables, pero no me llego a despertar, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la definición más popular. En la primera parte del libro te vas un poco a los mitos, a las leyendas. Te voy a pedir que te quedes con alguna. Bueno, hago una introducción de 4 segundos para decir a tus oyentes que las pesadillas para los antiguos no eran solo sueños, eran ataques. Eran ataques de criaturas, no venían solas, no era, bueno, he tenido un mal sueño, no, es que me ha atacado tal criatura o es que me ha visitado tal otra criatura, ¿no? Para ellos el reino de la noche era el reino de la muerte y todo el universo estaba poblado de espíritus, demonios y otro tipo de entidades, ¿no? Entonces hay una enorme cantidad de tradiciones a lo largo de todo el mundo, cada cultura tiene su propia criatura maligna que es la causante de las pesadillas. Si quieres que me quede con una, pues me voy a quedar con la Pandafecce. La Pandafecce es una tradición italiana que dicen en algunas zonas de Abruzzo, de Italia, que dicen que hay una mujer anciana, una especie de bruja, que por las noches se cuela en los dormitorios y entonces lo que hace, ella tiene un agujero en la palma de la mano y entonces va buscando sus víctimas y solo ataca a aquellas personas cuya nariz encaja en el agujero de la mano. O sea, va metiendo el agujero en las narices de las personas y si una encaja, a esa le genera una pesadilla. Entonces dicen en esta región de Italia que si no quieres tener pesadillas, lo que tienes que hacer es dormir boca abajo o al menos de lado para que la bruja, la Pandafecce, no pueda probar tu nariz, ¿no? Yo me quedaría con esa porque me parece súper original. ¿Las pesadillas siempre tienen un significado, algo que contarnos? ¿Pueden avisarnos de una enfermedad, por ejemplo? Las pesadillas siempre tienen un significado. Otra cosa es que seamos capaces de interpretarlo, ¿no? Si quieres luego hablamos sobre la función, ¿no? Pero lo que me has comentado de si pueden adelantar una enfermedad, bueno, sí, dependiendo de a quién preguntes, ¿no? Hay algunos investigadores, algunos psicólogos, algunas personas que sí han tenido casos de personas que han predicho, por decirlo de una manera, una pesadilla ha predicho una enfermedad incipiente, ¿no? La ciencia como tal no acepta exactamente que esto sea así, sí que acepta un tipo de pesadillas que se llaman prodómicas, que se están reconocidas, pero están como muy estudiadas, ¿no? Son muy concretas. Por ejemplo, hay pesadillas que predicen el Parkinson, ¿no? Cuando el Parkinson es muy incipiente, hay pesadillas de movimientos en el que estás en un sueño moviéndote muy rápidamente o al revés, ¿no? Que no te puedes mover, ¿no? Pero sin embargo hay otros investigadores que amplían este abanico y creen que no solamente unas muy concretas, que el Parkinson es otro tipo de cosas, sino que pueden anunciar muchas, otro tipo de enfermedades que aún no tienen síntomas, no dan síntomas, ¿no? Hay una investigadora que se llama Patricia Garfield, por ejemplo, que comenta, esto es mucho más complejo de lo que voy a contar ahora mismo, pero comenta que cuando soñamos con casas o soñamos con vehículos, es muy probable que estemos ante una pesadilla que anuncia el inicio de una enfermedad, porque la casa es como un símbolo de tu cuerpo y también el coche, ¿no? O un vehículo, puede ser un tren o un autobús, ¿no? Bueno, pues hay, como digo, psicólogos, psiquiatras que tienen casos documentados de personas que sí, que a través de una pesadilla han identificado una enfermedad que estaba desarrollándose. Y desde el punto de vista científico, ¿se ha constatado cuál es su función? Hay muchas teorías y si las analizas en profundidad, que yo lo hago en el libro, no te convence ninguna. Solo hay una. Tú tienes tu favorita. Yo tengo mi favorita porque se apoya en otra que sí es científica. Sí. Bueno, también no es que no sea científica, es empírica. Pero la científica es la teoría de la regulación emocional, que estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? Mira, durante el día estamos generando todo el tiempo emociones negativas. No nos damos cuenta, pero de repente se te cae el vaso de agua en el vestido o de Coca-Cola y bueno, echas de todo, ¿no? Por la boca, ¿no? Pues ese tipo de emociones pequeñas o grandes se van acumulando. Si tú no tienes una vía de salida, una vía de escape, esto te puede hacer daño, ¿no? A la mente, puede quedarte en un estado de estrés, de ansiedad, ¿no? Pero la pesadilla funcionaría como una especie de evacuación, ¿no? Un sumidero, un váter, si quieres así, por donde se expulsa toda la acumulación de emociones negativas muy intensas. Eso sería
la teoría de la regulación emocional, es decir, que soltamos lo que ya no necesitamos, ¿no? Para que no nos haga daño a la mente. Yo tengo una teoría que se monta sobre esta, y es que además te está pidiendo la pesadilla que hagas un cambio en tu vida. O sea, te está diciendo en qué aspecto de tu vida estás poniendo demasiada energía, demasiada intensidad, demasiada potencia y estás desgastándote. Entonces, si no haces un cambio, vas a caer en, como digo, en un periodo de estrés o de ansiedad o de insomnio o de cosas así. Te está avisando de algo que estás haciendo mal. Hablas de esto de si las pesadillas pueden predecir el futuro o no, porque mencionas casos concretos, situaciones que vivieron diferentes personalidades, que parece que los sueños anticiparon lo que iba a suceder. Uno muy famoso es el asesinato de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, que él predijo con antelación que iba a ser asesinado y así fue, ¿no? Él tuvo un sueño en el que andaba por la Casa Blanca, una pesadilla, andaba por la Casa Blanca y veía su féretro en una de las salas, la sala sur, quiero recordar, y decía un trabajador de allí, el presidente ha muerto. Y poco después, bueno, en un teatro, pues le dispararon y murió. Esto es un caso muy conocido, pero también hay muchos casos registrados, por ejemplo, del Titanic, del barco que se hundió. Mucha gente antes de embarcar tuvo sueños de que el barco se hundía, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el que estaba en la radio, ¿no? El operario de radio soñó que se ahogaba dentro y aún así decidió montarse en el barco y murió ahogado dentro de la cabina de radio del Titanic. Esto, la historia, la literatura está plagada de ese tipo de casos, ¿vale? Que no podemos explicar. La ciencia tiene su propia explicación, pero no llega a explicar todo. Esto, como siempre, ¿no? Sigue habiendo lagunas, ¿no? La ciencia dice que una de las teorías más importantes es que es posible que el cerebro esté todo el tiempo escaneando tu vida, tu día a día, para buscar patrones que coincidan con el sueño o pesadilla que has tenido la noche anterior. Y cuando lo encuentra, lo que hace es que la modifica. Es decir, tú, por ejemplo, sueñas algo violento, pero no exactamente lo que voy a contar ahora, y de repente estás en la calle y ves que una persona tirotea a otra, ¿no? Entonces, en ese momento, tu cerebro encaja esa escena violenta con la que tuviste en la pesadilla, que en la pesadilla a lo mejor no había pistolas, pero de repente se te modifica el recuerdo dentro del cerebro para que la pesadilla tuviera pistolas. Claro. Y tú empiezas a recordar que la pesadilla sí tenía pistolas, ¿no? Entonces al final encajan y dices, he predicho el futuro, ¿no? Claro. Pero eso no explica muchas pesadillas que tiene mucha gente que no tienen nada que ver con nada que han visto durante el día ni los días posteriores. Así que sigue siendo un misterio. ¿Cuántas pesadillas son normales a la semana o al mes? ¿Cuándo me debo preocupar o los oyentes deben preocuparse por tener pesadillas? Mira, las pesadillas son dañinas cuando empiezan a generarte un problema de salud. O bien estrés, o bien ansiedad, o bien insomnio. Si no es así, si pasan sin pena ni gloria, no hay ningún problema. Son, como hemos dicho, un sumidero necesario que tiene la mente para expulsar las emociones negativas. Hay una parte maravillosa dedicada a la relación entre las pesadillas y el mundo del arte. Las pesadillas han inspirado canciones, libros, etc. Quiero quedarme con dos autores. Es Lovecraft, al que le dedicas el libro, y otra es Mary Shelley, autora de Frankenstein, que al parecer el libro nació a raíz de una pesadilla. Sí, ambos dos están muy relacionados con el mundo de las pesadillas. Empezamos, si quieres, por Lovecraft, que es un autor de los años 20 del siglo XX, del siglo pasado, que es el padre del terror cósmico, ¿no? Escribía cuentos, pero cuentos con nadie ha escrito nada igual, jamás, ¿no? Son cuentos con un miedo muy diferente al resto de los autores de ciencia ficción o de terror, ¿no? Y él tenía continuas pesadillas, y se refleja en sus cartas, del que él cuenta que tiene pesadillas continuas y que las utiliza para crear esos cuentos. Pues eso son tan reales y tan terroríficos, ¿no? Y por otro lado, Mary Shelley, que es la autora, que por cierto publicó Frankenstein, pero con un seudónimo al principio, hasta luego se supo después que era ella. Bueno, pues ella se rodeaba de intelectuales de aquella época, del siglo XIX, y en un año concreto hubo un volcán en Asia que explotó. El año sin verano. Sí, el año sin verano. Entonces hubo un cambio de clima. Entonces ese verano fue un verano terrible, ¿no? Entonces la gente no podía hacer vida de verano, ¿no? Y, por cierto, lo estoy echando mucho de menos un año así. Es verdad. Estamos pasándolo en Madrid. Sí. Bueno, y entonces ella se reunió con intelectuales en una casa de campo y como no tenían nada que hacer, se pusieron a contar pesadillas, ¿no? ¿Qué pesadillas has tenido? Te cuentos de terror y tal. Y ya contó que había tenido una pesadilla de una especie de doctor o científico que investigaba con un cadáver y con métodos así electrónicos, lo hacía revivir. Entonces esa pesadilla les impactó mucho a sus compañeros y decidió
comenzaron una novela que se convirtió en Frankenstein, ¿no? Mira, que es una novela, bueno, pues un clásico, ¿no?, en la literatura de terror. Así que mira, las pesadillas sí que inspiran el arte, inspiran a la literatura, inspiran a la música, inspiran al cine también. Me gustaría que nos des algún consejo para dormir bien, si vamos a tener pesadillas que sean lo más agradables posibles. Pues mira, el consejo más básico de higiene del sueño es que no cenes cerca de la hora de irte a la cama, al menos 2 horas. Es muy importante porque cuando estás haciendo la digestión se te puede generar sueños muy vívidos o incluso pesadillas. No dormir boca arriba. Dormir boca arriba también interrumpe la respiración y puede hacer que se entrecorte y eso puede fragmentar la fase REM, que generar más pesadillas, más sueños lúcidos o más sueños vívidos. Por supuesto, una temperatura adecuada, esto el que pueda, claro, porque ahora en verano es más difícil, es decir, una temperatura entre 18 y 20 grados es lo ideal para dormir. Pues cosas muy, muy básicas, ¿no? Y no tomar ni alcohol ni cafeína cerca de la noche, ¿no? Eso sería un poco lo más básico que todo el mundo puede hacer, ¿no? Luego, si tienes otro tipo de condicionantes en tu vida, pues ruidos, tal, pues claro, tienes que intentar evitarlo, ¿no? Pero lo más fundamental es esto. Y cuidar mucho la salud mental. La verdad, no sé si después de esta entrevista y de leer tu libro, si deseo un poquito tener alguna pesadilla de vez en cuando. Muchísimas gracias, Enrique Ramos. Gracias, Laura, un placer. Hasta pronto. Adiós. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns. Hola, soy Monse de Las Vegas. Pues la noche y yo nunca hemos sido amigos, nunca. Desde chica he tenido problemas de sueño, entonces he sufrido la noche toda mi vida. Pero lo que me ha salvado en los últimos años son los podcasts, precisamente. Principalmente El Faro, que me puedo conectar, me pongo mis audífonos, no molesto a nadie y puedo oírlos y tranquilizarme y estar como con la mente ocupada en otra cosa, en lo que pues a bien duermo, aunque sea un rato, pero eso la verdad es que me ha salvado la vida. Saludos. My sweetest friend. Mi historia de la noche incluye un hombre cansado, un homeless y un parque. El hombre cansado acaba de terminar su turno en el bar. Ha sido un día duro y el cierre aún más, así que decide atravesar el parque y sentarse en un barco a cenar. Lleva unas pocas patatas, un poco de pollo y un vaso de whisky que ha conseguido sin que nadie se entere. Debe estar demasiado cansado o demasiado despistado, puesto que cuando quiere darse cuenta, tiene casi encima al homeless. El homeless le saluda y el hombre cansado le devuelve el saludo. Se miran un momento. El hombre cansado le ofrece un poco de comida y el otro lo rechaza amablemente. El homeless le ofrece al hombre cansado un poco de crack y el otro lo rechaza amablemente. Y así mantienen una conversación esa noche que les llega a los dos un poquito al corazón. Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario, un hombre cansado. I would find a way.
Buenas noches. Si hablamos de noches perfectas para leer, os tengo que recomendar un libro que casi ha sido mi libro de cabecera siempre y que es una auténtica joya y además que está basado en un hecho real, El niño de la arena y La noche sagrada, del escritor Tahar Benjelloun. Son dos libros que están totalmente entrelazados y cuentan la historia de Ahmed, una niña a la que sus padres, desesperados por no tener un heredero varón, ella era la sexta hija, obligan a vivir como un hombre. Es una historia intensa, casi truculenta, pero fascinante. En la primera parte es el peso de esa vida fingida y en La noche sagrada, que es la segunda, vemos cómo ella inicia un viaje duro pero liberador para recuperar su identidad femenina tras la muerte de su padre. Es un libro que te atrapa desde la primera línea y que te deja toda la noche en vela. Besos, Perla Peregrina. Buenas noches, gentes del Faro. Pienso que hay dos maneras de pasar una noche de miedo. Una sería pasarlo brutalmente bien y la otra sería tipo la de Lord Byron y unos amigos allá por 1816 en la villa Diodati, a orillas del lago Le Mans, cuando deciden dar rienda suelta a su imaginación y vieron nacer a Frankenstein de Mary Shelley y al vampiro de John Polidori. Eso sí que fue una noche de miedo, pero de miedo para el resto. Cree que ahí lo dejo y seguiremos fareando. Querida farería, en mis años de más actividad nocturna, la noche nunca me pareció algo oscuro y peligroso. La oscuridad nunca total de la noche protegía la intimidad, era liberadora. Solo en la noche es posible apreciar las estrellas y nos da una dimensión de la vida inmensa que nos invita a descubrirla. Aunque ver una noche estrellada es ya un privilegio de zonas rurales. Y recuerdo ver una noche estrellada de niña de la mano de mi padre en su pueblo de origen. Cuando años más tarde vi el cuadro de Van Gogh, me identifiqué totalmente con él. Solo es posible soñar despierta mirando las estrellas en la noche. Besos de Carmencita y buenas noches. Cuadros relacionados con la noche, libros, inspiración nocturna y siempre la radio encendida acompañando esas noches largas. A mí me lleva a mi verano en Marbella. Más de un castigo nos llevamos mi prima y yo por llevar todo el día en la playa y llegar a casa casi de noche. También recuerdo las moragas, los baños nocturnos. Todos los días había algún plan. Cuando íbamos con mi tío a pescar bajo las estrellas, allí cenábamos y la verdad no recuerdo si pescábamos o no, pero sí que recuerdo las historias que nos contaban de sus vidas. Aquellos maravillosos años. Minucha, Alguindoy. Primero de todo, bienvenida Laura de nuevo. ¿Y qué decirte? La noche. Pues yo te digo una cosa, que llegas a una edad en que le llamamos tardeo, porque yo cuando sales ya queremos tardeo, y le llamamos tardeo porque la noche ya es que ya no la aguanto. Porque la resaca de las noches te puede durar 3 o 4 días y el tardeo aún mira tira que te va. Te acuestas y al día siguiente te levantas medio bien. Encima las noches de verano para mí son insoportables ahora. No me gusta el verano, yo la prefiero el invierno. Viviendo en la costa de Valencia, lo mejor es el invierno, que podemos vivir el verano en el invierno. Bonita a todos, Fran de Valencia, adeu. A mí sí me gustan mucho las noches de verano, pero reconozco que también soy así, que prefiero salir pronto por ahí y acostarme prontito y descansar, salvo cuando presento este faro de verano. El Faro, con Laura Piñero. Aquelarre, justicia poética para causas perdidas.
Arrancamos la primera entrega de esta sección del Faro de Verano que hemos llamado Aquelarre, una especie de reunión nocturna donde queremos impartir justicia poética a personajes que fueron juzgados o reprendidos injustamente en su tiempo. Hoy, concretamente, vamos a hablar de monjas de los siglos XVI y XVII que, según nuestro criterio, merecen ser salvadas de la hoguera, del olvido, del silencio y de los prejuicios. Y lo vamos a hacer con las investigadoras Ana Garriga y Carmen Urbita, creadoras del podcast Las hijas de Felipe y autoras del libro Instrucción de novicias, Vidas del convento barroco para guiar tu presente, publicado por Blackie Books. Hola, bienvenidas, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por traernos. ¿Qué os sugiere esto de reunión nocturna, ¿no? Y de, digamos, hacer justicia poética pendiente? Uy, yo creo que nos encanta, que nos seduce muchísimo, justo por casualidades de la vida. Hoy por la mañana hemos estado en el Monasterio de la Encarnación y nos preguntábamos, ojalá tener como una rendijita para espiar como la nocturnidad de los conventos, y así que, no sé, nos parece un espacio perfecto. Oye, para empezar y de manera muy general, la primera justicia que hacéis es con este libro, que es darnos otra visión de la monja del barroco, ¿no? Mujeres que intervinieron en la sociedad, la economía, la política, la moda, y que se parecen mucho más a nosotras de lo que podíamos imaginar. Es la gran justicia poética que hacéis en este libro para arrancar. Es que esa fue nuestra cabezonería desde el principio, hace ya años, y ha culminado en el libro. Estábamos empeñadas en como desmontar esta idea, estos prejuicios que tiene muchísima gente de que la vida conventual, y más en aquellos siglos, era una vida ensimismada, de rezos, de susurros y de poco más. Y en realidad hemos descubierto, lo ha descubierto muchísima gente, en el libro citamos muchísima bibliografía, pero nuestro empeño era pues que esa idea llegara a más gente, que una monja del siglo XVI o del siglo XVII era alguien que podía saber de cartografía, que podía saber de moda, de fuera del convento, que sabía qué se estaba cociendo en toda la geopolítica internacional, y si podía, formaba parte y se hacía presente. La verdad que yo cuando leía el libro pensaba mucho en mujeres que fueron acusadas de brujas, y no sé por qué me salía esta comparativa. ¿Qué puede compartir esas monjas con esas mujeres que fueron juzgadas por brujas injustamente, claro? Pues en realidad nosotras es que hemos pensado muchísimo en las monjas y muy poco en las brujas, pero a raíz de la salida del libro mucha gente ha mencionado a las brujas, y es súper interesante que lo menciones, porque en realidad es un poco como la misma tipología de mujer, ¿no? O sea, como que de hecho muchas de las mujeres que aparecen en el libro, o sea, no exactamente fueron procesadas por brujería, pero hay unos investigadores que siempre describen, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús como que era una funambulista, que bien podía haber caído del lado de la santidad, como podía haber caído del otro lado. O sea, como que creo que son como categorías de mujeres que simplemente no estaban como sometidas a la heteronorma, y que buscaban como modelos de cultivo intelectual, de genealogías femeninas, de comunidades en las que existía, por ejemplo, la posibilidad de amistad o de colaborar unas con otras. Entonces sí que hay como, yo creo, como muchísimos paralelismos entre la imagen de la bruja y la imagen de la monja. Mujeres tratadas injustamente. Recomiendo la lectura del libro desde muchas perspectivas, porque tratáis un montón de temas, pero voy a centrarme un poco en la temática de esta sección, y voy a ir al detalle de monjas de vuestro libro que fueron juzgadas de una manera u otra, ¿no? Y voy a empezar por las cañitas. ¿Quiénes eran y qué les pasó? A ver, las cañitas eran Catalina de Ledesma e Isabel de Santa Cruz. Aquí hay que aclarar que hicimos un poquito de trampa, porque nuestro libro se ocupa de la vida de monjas de los siglos XVI y XVII, y ellas monjas no eran, no pertenecían a ninguna orden, no vivían en clausura exactamente, pero sí que una de ellas montó una especie de beaterio donde recogía mujeres y demás. Y eran dos mujeres que fueron perseguidas por la Inquisición en distintos procesos. Se sabe que hubo uno en 1601, luego en 1603, 1606. Está transcrito y publicado. Nosotras lo leímos en la Biblioteca Nacional y no dábamos crédito con lo que leíamos, porque
en ese proceso inquisitorial que tiene un tono bastante pornográfico, con esa mirada tan gélida y a la vez pornográfica de los inquisidores, pero ahí a través de los testigos y a través de los testimonios de ellas dos, lo que trasluce es una relación lésbica de muchísimos años, con sus toxicidades, con sus problemas, más allá de la persecución de la que fueron víctimas, también de, bueno, pues de baneos poliamorosos, celos, un poco de todo. Pero nos parecía un caso increíble que rescatar, porque siempre que se habla como de, no sé, cualquier mirada que arroje como alguna perspectiva queer al pasado, se le acusa de presentista, como de estar imponiendo una perspectiva actual a un pasado en el que eso no existió. Y el caso de las cañitas vamos, no nos estamos inventando nada, lo dice directamente un caso inquisitorial. ¿Cómo terminó su historia? Pobrecitas, ellas sí, a ver, fueron castigadas, pero ellas se empeñaban en seguir, tuvieron que ir, las fueron desterrando. Las expulsaban de una ciudad, luego a otra, pero ellas... Sí, pero como suele suceder como con estos, a nosotras también, y en el libro aparece, aunque de manera soterrada, nos obsesiona mucho la idea de que se ha preservado en el archivo y que no. Entonces hay muchas de estas vidas, pues seguro que muchas de las vidas de estos como aquelarres que tienes como que reconstruir a partir de retazos que se han ido preservando en el archivo casi de manera como fugitiva y clandestina. O sea, no tienes como las grandes vidas de la historia que puedes rastrearlas con muchísima minuciosidad. Aquí siempre tienes como que... El otro día leíamos una investigadora que decía que lo que hay que hacer es como imaginar críticamente, que es como algo que yo creo que nosotras hacemos y que la historia de las cañitas se presta mucho como a jugar con eso. ¿Y recordáis, por ejemplo, también la historia de Benedetta Carlini, que se hizo una película sobre su historia? Y es una película que también coge este enfoque de sumisión pornográfico, ¿no? Y es un tema que está en vuestro libro, ¿no? De cómo cuando hemos mirado a estas mujeres y la han mirado sobre todo los hombres, siempre han sido desde un lugar muy particular, ¿no? Sí, de hecho nosotras nos apetecía mucho volver al caso de Benedetta porque hablábamos de ella en uno de nuestros primerísimos episodios. De hecho, antes de que saliera la peli de Verhoeven, leímos el libro de Judith Brown, que es la investigadora que se encontró el caso en unos... Ella iba buscando como papeles de los Medici y de pronto se encontró con el caso de Benedetta Carlini y lo transcribió y escribió un libro increíble. Entonces, cuando vimos la peli de Verhoeven, nos llamaba mucho la atención precisamente que, como decía Carmen ahora, la mirada de Verhoeven se parece mucho a esta mirada como gélida y pornográfica de los inquisidores de entonces, ¿no? Entonces nosotras en el libro, que está estructurado en 7 capítulos temáticos y el 4º capítulo está dedicado al amor, intentamos poner como la historia de Benedetta como en contraste con otras historias de amor conventual de las que quizás tienes como menos información porque no pasaron como por el proceso inquisitorial, pero que tienes como otros materiales, precisamente cartas que te invitan como a pensar que quizás existieron como otro tipo de relaciones en el convento que no estaban como tan como tan atravesadas como por esta especie de explosión de sensualidad y no sé, casi como de histeria colectiva, que es lo que plantean casi todas las películas que hablan de subversiones conventuales. El contraste está aquellas que fueron populares en su época. No sé con quién os quedaríais en este sentido. Tengo aquí anotado, por ejemplo, Juana de la Cruz. Hubo también mujeres que fueron auténticas Rosalías, ¿no? De la época, por si os podéis quedar cada una con otra monja o con otro personaje que hayáis descubierto en este proceso de investigación, por cierto, de muchos años, que os haya sorprendido en este sentido. Hemos descubierto a tantas, mencionabas ahora a Juana de la Cruz, la Santa Juana, que consiguió, ella dio pie a toda una industria de reliquias, la verdad. Sus cuentas de la Santa Juana, todo el mundo tenía cuentas milagrosas de la Santa Juana y las utilizaba para todo, trituradas, se comían, se aplicaban, solucionaban hemorroides, ella consiguió un poco el stardom absoluto. Pero es verdad que nosotras nos enternecen mucho casos fallidos, porque como decía Ana, el ejercicio de la santidad es un ejercicio muy funambulista y podías caer de un lado y caer del otro. E incluso si alcanzabas fama de santidad en tu época, como le sucedió a Luisa de la Ascensión, que era una monja, ella era Clarisa, sí. Ella consiguió absoluta fama de santidad, pero se pasó tanto, ella y todo el mundo que la jaleaba, se pasó tanto que empezaron a retratarla con la aureola de santa sin haber sido proclamada santa ni nada parecido,
que al final acabó fatal, la pobre. O sea, pero eso, hay como también una especie de ejercicio de consolación en una época nuestra tan obsesionada con la fama y lo que implica y como la visibilidad y la presencia, en pensar que da un poco, o sea, lo que pueda pasar contigo y con tu fama dentro de 2 siglos no tiene nada que ver con lo que seas ahora. Puede que hoy seas como una persona completamente anónima y que tu trabajo dentro de 2 años, de 2 siglos, sea muy reivindicado y que hoy seas la persona más conocida de Internet y en un siglo no te recuerde nada. Como la pobre Luisa de la Ascensión, nos da mucha pena la historia de Luisa de la Ascensión, porque, bueno, como decía Carmen, es este ejercicio como que yo creo que ella empezó como a performar la santidad y se le fue un poco de las manos a ella y a todo el mundo a su alrededor. Sí. En el libro contamos una anécdota increíble que ella como que de pronto se le ocurrió como decorar como unas ramitas de un árbol seco que tenían en el convento, como con unas pequeñas naranjas o como unas hojas, y las monjas a su alrededor empezaron a gritar: es un milagro, es un milagro. Y es como, no es un milagro, lo he decorado yo, dejad de atribuirme milagros porque me vais a llevar a la Inquisición. Y así fue. Tengo una fantasía pensar si se ha leído este libro en los conventos, en catequesis, ¿no? Bueno, catequesis no sé. Si se la ha leído, pero en conventos Rosalía, el equipo de los domingos. Sabemos que en algún convento se ha leído. De hecho, escribió una reseña una monja carmelita que admiramos mucho, que tiene un blog, y ella escribió una reseña muy temprana, al día siguiente de que saliera el libro, muy afinada y muy desde la perspectiva carmelita, claro, como de lo que el libro hace para recuperar esa parte de la historia carmelita. Sabemos, se nos cuenta que sí que hay ciertos entornos de la Iglesia que suponemos que es mucho más heterogénea de lo que desde fuera podamos imaginar, en los que sí que se ha leído y sí que se ha compartido, y suponemos que hay otros en los que no se nos podrá ni mencionar, claro. Oye, desarrolladme la idea del convento portátil, porque también me parece muy oportuna. Esto fue, me acuerdo que estábamos ya llegando al final del libro y queríamos escribir un epílogo, pero no dábamos como con el resorte que nos hiciera como pensar, y recuerdo que fue a Carmen que de pronto se acordó de otra monja que nos fascina muchísimo, Jerónima de la Ascensión, que es la clarisa que se fue como desde Toledo a fundar el primer convento católico en Manila, en un viaje con muchísimas penurias que contamos en el libro, y durante el viaje una compañera de Sor Jerónima, que se llamaba Sor Ana de Cristo, iba escribiendo como una crónica, y cuenta que lo primero que hacen, es solo una mención muy pasajera, pero cuenta que lo primero que hace cuando llegan al barco es construirse un convento portátil. Ellas no lo llaman así, pero sí que describen como que se atrincheran en el barco. Como un convento en miniatura, una zona del barco. Con su torno y su todo, como para no estar en contacto con los males del mundo exterior. Y a raíz de eso, como que, bueno, como una metáfora. Sí, se nos ocurrió la idea del convento portátil. Sí, simplemente, como tú has leído antes, el subtítulo del libro es Vidas del convento barroco para guiar tu presente. Tenemos esta mirada transhistórica constantemente porque tenemos el empeño de mirar a estas vidas del convento, pero no para, esto lo decimos siempre y lo repetiremos 1000 veces, no estamos animando a nadie a parrear las puertas del convento más cercano. Dios aparece de soslayo, como de refilón, totalmente. Es que es un libro sobre monjas en el que Dios no aparece, eso es verdad, no está nada presente. No es esa nuestra intención, claro, pero sí de lo que hablamos es de sujetos marginales de su época y de todas las estrategias de supervivencia que ellas desarrollaron, cómo implementarlas hoy. Que hoy, por eso la idea del convento portátil, una especie de, no sé, de caja de herramientas, de estrategias para sobrevivir en un mundo que cada vez es más atosigante, la verdad. Claro, y estamos en verano. El verano es el territorio del amor. ¿Algún consejo de una monja barroca para amar bien? Qué cosa. Porque estaban a todo, en realidad. Estaban completamente a todo. A ver, hay un consejo que siempre lo damos como con cierto cuidado, que aparece en el primer capítulo del libro, que está dedicado a la amistad y que tiene mucho que ver con esta amistad que es muy rastreable entre Teresa de Jesús y María de San José, que como cualquier vínculo amoroso, amistoso, pues tuvieron millones de problemas, pero de alguna manera como que siempre aprendieron a limar las asperezas, porque al final el convento pues es una célula cerrada en la que tienes que aprender a convivir. Entonces un consejo es como... Bueno, es complicado aplicado al amor. Es complicado el consejo, pero es muy complicado esto que estoy diciendo, pero es un poco como que ahora hay como un discurso que tiene mucho que ver como con la productividad de las relaciones, ¿no? De si no, que esto siempre como de si esto no te sirve, córtalo, que por supuesto si una relación es tóxica la tienes que cortar, pero de alguna manera también como intentar preservar los vínculos, aunque a veces no sea del todo sencillo. Es un consejo complicado, si os leéis el libro está mejor explicado. También como modelo, yo creo que como modelo relacional amoroso, fíjate que Sor Juana y su vida amorosa es una incógnita y siempre lo será.
a menos que de pronto surja una carta que nunca se sabe. Puede salir una carta debajo de las piedras que indique otra cosa, pero aunque solo sea por las huellas literarias de una posible pasión con la virreina, esa manera de declararse sin ningún tipo de... no se lo pensó dos veces, creo que es un consejo muy veraniego también. Sí, ante mucho todo, más declárate. que el que he dado yo, la verdad, lo retiro. No, está muy bien. Oye, yo... Una cosa que saco de este libro es esa necesidad de comunidad y luego la sensación que hay muchas historias y sobre todo muchas historias protagonizadas por mujeres que merecen ser sacadas de los archivos como habéis hecho vosotras. Felicidades por ese trabajo de investigación que es muy complejo y cómo además lo traducís a un lenguaje literario que hace que nos llegue a todos. Así que muchísimas gracias y gracias por impartir justicia en este aquelarre. Muchísimas gracias, Laura. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas Adiós, gracias. chao. Off this island, this was an escape plan. Carefully timed it, so let me go and dive into the waves below. Buenas fareras y fareros. A mí con la frase Noche de Verano me ha evocado a la obra de teatro Sueño de una noche de verano de Shakespeare, donde todo puede ocurrir, todo es magia. Pues eso pasa con las noches de verano. Muchos besos, la bala letrada. Hola, Laura, equipo de farería. Noche de verano. Pues yo nací una noche así, un 29 de junio a las 2:30 de la mañana, cuando se celebraba la verbena de San Pedro. Y mi madre me decía, por eso eres tú tan verbenera. Casualidades de la vida, ¿o no? Llevo viviendo 15 años en un pueblo donde la festa mayor es el día de San Pera, que es el 29 de junio, y miro al cielo esa noche y hay fuegos artificiales. Una noche de verano bien bonita. Un abrazo de todo día y todo pasa. Los recuerdos de las historias de verano que contaban los abuelos cuando salíamos con la silla a la puerta de casa a tomar la fresca para verano. Y bueno, cada uno contaba su historia. Pues cosas que les habían pasado cuando eran jóvenes, cosas que les habían pasado cuando eran pequeños. Y bueno, son esas historias que aunque parecía que no estabas allí prestando atención, te enterabas. Y bueno, lo recuerdas. Larga vida el faro, David, desde el Algarrobo. Ayer decía que con las notas de voz estaba viendo esas playas, el mar, estaba hasta metiéndome dentro del agua y esta noche me estáis trasladando a esas noches de verano del pueblo, con la familia, con el teatro, todo el mundo de la noche. Hay algo que recuerdo mucho con cariño en mis 18 o 20 años y son esas noches de verano donde la vida empezaba, porque en Andalucía, en el sur, pues en verano evidentemente empezamos a vivir a partir de las 8 o 9 y aquellas noches de verano que se alargaban, donde te quedabas con tu amigo en un parque con los perros, con un paquete de pipas, con helado y tenías discusiones filosófica hasta las 2, las 3 de la mañana. Eso es verdad que ya no lo he vuelto a vivir aquí en Francia. Un abrazo, soy Jorge de Francia.
He oído que la noche es toda magia, dicen los héroes del silencio. Magia sí que tenían las noches de San Roque en el pueblo cuando era adolescente. Es que nos daba tiempo a hacer de todo. Estar en la peña bailando, hablando, sacándonos fotos. Después nos íbamos de peñas. Por el camino ya te encontrabas con gente. Socializabas absolutamente con todo el mundo. Surgían anécdotas y hacías amistades nuevas. Más tarde, la verbena. Nos subíamos al escenario contiguo al camión y ala, a desgañitarse. Parecía que se detenía el tiempo y todavía quedaban las 2 últimas horas de la disco antes del encierro. Lo dicho, magia pura. Ya nada es igual. Soy Denia, de Macotera. El Faro, con Laura Piñero. El Faro, con Laura Piñero. There's a rhythm and rush these days where the lights don't move and the colors don't fade. Esta sintonía nos va a llevar todas las semanas hasta nuestra sección de Nocturnal dedicada a la astronomía, a entender y a disfrutar del universo. Y lo vamos a hacer con la mejor voz posible, la de Javier Armentia. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Laura, ¿qué tal? Pues encantadísima de saludarte. Nos hace mucha ilusión que te sumes a este faro de verano. Yo encantado, y no es peloteo, que estoy desde hace unas semanas estoy que, ay, qué bonito, qué bien y qué ¿cómo es eso? ¿Qué síndrome del impostor más tonto se me ha puesto? Pues lo vas a hacer fenomenal. Bueno, para los pocos oyentes que no te conozcan, eres astrofísico y comunicador científico de larga trayectoria, un gran divulgador y por muchas razones hemos querido que tengas sección en este faro de verano dedicada a la noche, a mirar al cielo y le quieres poner subtítulo a cada día de sección y hoy te atreves a afirmar que la noche no existe. ¿Por qué? Pues para empezar dando fuerte. Claro, porque fíjate, noche y negro, ¿no? Lo tenemos todo como muy unido. La noche es la oscuridad, no hacemos nada, ¿no? Los humanos nos vamos a la cama, nos vamos a dormir, somos criaturas principalmente diurnas, ¿no? Y cuando trasnochamos lo pagamos luego al día siguiente, más o menos según lo jóvenes que uno sea, ¿no? Pero parece que la noche es eso, el espacio oscuro. Y sin embargo, esto es mi tesis y es lo que venía hoy a demostrarte en cierto modo, la noche está llena de luces. A pesar de lo que pensemos, bueno, no solamente, yo creo que todos asociamos ahora a la luna, ¿no? Primero la luna, claro. Pero es que incluso cuando no hay luna, las nubes nos quitan un paisaje que lo notamos. Cuando no hay nubes, de repente no está oscuro. Hay muchísimas luces. Igual desde las ciudades mucha gente no se da cuenta, porque las farolas no te dejan ver más que unas poquitas estrellas y planetas, lo más brillante, ¿no? Pero en cuanto te vas a la zona más oscura, descubres que a la luz de las estrellas se ve y además tenemos un ojo que es capaz de adaptarse, a la oscuridad y al cabo de unos minutos vemos mucho mejor. Si hay luna, por ejemplo, podemos incluso leer un libro o leer unas páginas. Nunca he hecho la prueba, que con la luz de la luna podemos leer un libro. Con la luna llena puedes leer un poquito. Ajá. Igual ahora un oftalmólogo me dice, no hagas eso, que es muy malo. Bueno, pero se puede ojear, ¿no? Pero se puede ojear algo. Yo he hecho, mira, una de las cosas más bonitas que hice una vez con unos amigos fue paseos a caballo a la luz de la luna llena. En la noche de luna llena los caballos ven perfectamente y entonces te metes por un paisaje donde te llevan estos caballos y descubres cosas que no entendías, ¿no? El bosque, los ruidos, los insectos, el agua, tiene todo un carácter especial. Y miras de repente hacia arriba y descubres planetas, descubres estrellas, puedes descubrir la Vía Láctea, ¿no? Ese camino de Santiago que está ahí. Pensar que lo que estás viendo además está tan lejos que su luz tarda en llegarnos miles de años. O sea, si quieres te puede dar la vuelta a la cabeza, pero de repente descubres que lo más bonito de la noche es que no es oscura, que esa noche no existe, que está llena de historias, de puntos, de cosas así, que además
en todo el mundo todos hemos mirado a las mismas estrellas, al mismo cielo, y todos hemos pensado en cosas diferentes, pero más o menos las mismas. Fíjate que siempre se han puesto a los dioses entre las estrellas, o el sol, la luna, los planetas, ¿no? Y esto pasa por todo el mundo, ¿no? Y es que es normal. Casi la mitad del tiempo tenemos ese manto estrellado sobre nosotros. Claro, yo estoy pensando si nosotros alucinamos a veces al contemplar una noche, ¿qué pensarían pues descubridores de otra época, ¿no? Cuando pues se echaban al mar sin saber dónde acababa, ¿no? O me puedo remontar atrás, ¿no? A tribus indígenas que construían relatos, pero que también se anticipaban a muchas cosas luego avaladas por la ciencia, ¿no? En realidad no iban tan desencaminados. No, que va todo lo contrario. De hecho, esa constancia al mirar al cielo fue fundamental en el albor de todas las civilizaciones, ¿no? Porque fíjate que una de las cosas que necesitamos los humanos es ordenar de alguna manera el mundo que vivimos, ¿no? Al principio todo se nos antoja caótico, o incluso como un poco como hacían los griegos, o nos cuenta que hacían los griegos, cada cosa que sucede tenía un dios detrás, es decir, había una voluntad de alguien, ¿no? Que si llovía, pues había un dios de las lluvias, que si el trueno, pues el dios del trueno y tal. Pero en las estrellas, ¿qué pasaba? Que tenían una regularidad muy por encima de lo que quería un dios u otro hacer. Era todo como muy imponente, ¿no? De hecho, casi todas las culturas pensaron que en el cielo estaba nuestro origen, estaba un poco el orden de las cosas, y es que al fin y al cabo, fíjate que la sucesión de los días y las noches, no solamente marca nuestro calendario, sino que es la rotación de la Tierra y que marca un poco la propia vida de nuestro planeta. Pero fijándose qué estrellas se veían cada noche al comienzo de la noche o por dónde se pone el sol, rápidamente casi todas las culturas desarrollaron esos calendarios. Es decir, una forma de poder, mirando al cielo, encontrar cómo ordenar el año y ver que en algunos momentos, cuando la luna o los planetas o el cielo está en una cierta configuración, pues venían las aves migratorias, o nacían las plantas, o se producía la floración o los frutos de los árboles, ¿no? Fíjate que desde muy antiguo empezamos a ordenar todo esto, y por eso todos los calendarios tienen que ver con el sol y con la luna, por ejemplo, o todos esos deseos de que las cosas cambien o se influyan tienen que ver con los movimientos del cielo, de los planetas y tal, ¿no? Eso que llamamos ahora la astrología, que sabemos que no es cierto, pero que está en la base realmente de ese interés de muchas personas que con este conocimiento empezaron a entender pues cómo eran los movimientos del cielo, ¿no? Siempre pensamos, pues no sé, en Copérnico, imaginando que el sistema solar tiene el Sol en el centro, o en Kepler, haciendo mediciones de cómo se movía Marte y Venus para entender cómo son las órbitas de los planetas, ¿no? Pero en general eso lo podía haber hecho cualquiera a lo largo de la historia, midiendo lo que pasaba, ¿no? Cuándo pasaba. Los chinos, por ejemplo, los imperios chinos llevaban su cuenta, su calendario, hace más de 7.000 años. Y ya desde entonces iban marcando cada día dónde estaba la luna, por ejemplo, en qué mansión reposaba cada día la luna, porque cada día lo hacen una parte del cielo, repitiéndose cada 29 días y medio. Es el mes lunar, que fíjate que sigue siendo el mes de muchas culturas, pues el mes musulmán o el mes hebreo usa ese calendario precisamente dado por los movimientos de la luna. Si quiero ver las lunas de Júpiter, ¿qué necesito? Ahí, fíjate, ahí entramos en un mundo un poco diferente. Ahora todo esto que estábamos comentando se ve a simple vista. Ojo, incluso objetos muy lejanos, ¿no? Como algunas nebulosas, las Pléyades, por ejemplo, que son esas estrellitas, ese cúmulo de estrellas que está en la chepa del Toro, o incluso la galaxia de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz de nosotros. Pero en 1609, a finales del año 1609, Galileo Galilei, que le habían hablado de un sistema en el que poniendo 2 lentes aumentaba la imagen, y él ese anteojo lo aplicó y se puso a observar el cielo. Y fíjate, en la noche del 4 de enero de 1610 miró a Júpiter.
y vio junto a Júpiter a 3 puntitos brillantes. Y dijo, ¿qué serán? Y dijo, voy a verlo al día siguiente. El día siguiente los vio en otra posición. Luego resulta que se nubló y estuvo varios días sin poder ver el cielo. Pero a lo largo de esos días de enero registró la posición en que veía unos puntitos alrededor de Júpiter. Y dijo, están al lado de Júpiter y Júpiter se va moviendo por el cielo. Luego deben ser algo relacionado con Júpiter, no son estrellas que estén por ahí, o no son otros tal. Él los llamó los astros mediceos, porque dedicó su descubrimiento a Cosimo de Medici, ¿no? Que era quien le pagó un poco esas investigaciones, ¿no? Kepler, que no era muy amigo de Galileo, pero en cualquier caso estaban en relación epistolar, les dio un nombre muy bonito, satélites, los satélites de Júpiter, que satélite quería decir el copero, el asistente, ¿no? del planeta. Y ahí de repente descubrimos algo que nadie había contado antes hasta Galileo y luego Kepler y otros que miraron al cielo, ¿no? Porque nunca en ningún libro se había dicho que Júpiter tenía lunas. Es decir, que Júpiter era un mundo alrededor del cual había lunas, de la misma forma que nuestro planeta era también un mundo y alrededor de él había lunas. O sea que ese fue posiblemente uno de los momentos mágicos de la historia del conocimiento humano, cuando encontramos que había cosas que no se veían a simple vista y simplemente no se veían a simple vista porque estaban en este caso muy lejos y nuestro ojo no podía verlos. Por eso el telescopio, que se empezó a usar ahí a comienzos del siglo XVII, marcó un antes y un después en la astronomía, ¿no? A partir de ahí empezamos a estudiar muchos más objetos y descubrimos que había más planetas, que había más lunas en torno a otros planetas, nebulosas, galaxias, bueno, todo un universo por descubrir. Qué interesante, qué historia, menudo viaje en el tiempo nos está haciendo en esta noche que estamos mirando al cielo. Y la segunda parte de la sección la quieres dedicar durante todo el verano a hacer mención a una biografía de mujer que miró al cielo. ¿Te parece importante? Sí, porque fíjate, hoy ha mencionado de repente a Copérnico, a Galileo y a Kepler, que sin duda son fundamentales en la historia de la humanidad y son hombres, ¿no? No es que ellos no hicieran esos descubrimientos, todo lo contrario, pero es cierto que hemos contado la historia de la ciencia, en concreto la historia de la astronomía, muchas veces sin fijarnos en quienes estaban allí también, en las mujeres. Fíjate, por ejemplo, Caroline Herschel, la hermana de William Herschel, el descubridor de Urano, observaba con él todas las noches, ¿no? En los cuadros suele aparecer Caroline llevándole el café a su hermano. Ella misma decía que su hermano era el inteligente, que ella simplemente tomaba nota de todo. Pero lo cierto es que Caroline descubrió 20 cometas. Sin sus estudios y su trabajo no se podría haber hecho nada, ¿no? Entonces dije, esto hay que recuperarlo un poco, ¿no? Por ejemplo, y te he hablado del objeto más lejano que podemos ver a simple vista, que es la nebulosa de Andrómeda, ¿no? La gran galaxia de Andrómeda, que está a unos 2 millones de años luz. Y fue precisamente Henrietta Leavitt, una astrónoma que nació en el 4 de julio de 1868 en Estados Unidos. Esta fue una mujer increíble. Formó parte de un elenco de mujeres que trabajaron en el observatorio de Harvard. No les dejaban subir al telescopio, pero ellas analizaban las placas fotográficas y buscaban regularidades, los colores de las estrellas, la forma de las nebulosas, todo ese tipo de cosas, ¿no? En concreto, Henrietta Leavitt, observando muchas placas de fotos, encontró que unas estrellas que se llaman cefeidas brillaban de una forma característica y a veces brillaban más y a veces brillaban menos, periódicamente, con unos días haciendo un ciclo, ¿no? Y ese ciclo lo relacionó con el brillo intrínseco de las estrellas y eso le permitió precisamente medir la distancia a la gran y a la pequeña nube de Magallanes y a la galaxia de Andrómeda. Con lo cual ella, ahí a comienzos del siglo XX, nos hizo ver que el universo era muchísimo más grande que la Vía Láctea, que teníamos que hablar de un universo tan grande que la luz tarda millones de años en llegarnos, ¿no? Y Henrietta Leavitt la contrataron realmente como astrónoma porque cobraban menos que los hombres.
fíjate. Y sin embargo, esas mujeres, ya te iré contando algunas de estas a lo largo de estas noches, son las que permitieron que a lo largo del siglo XX hayamos entendido mucho mejor cómo es el universo, cómo son las estrellas y todas estas cosas, ¿no? Gracias a un trabajo que no se empezó a reconocer pues hasta hace unos poquitos años. Javier, tenemos que dejar este nocturnal aquí, pero regresas la semana que viene. Muchísimas gracias por este ratito de charla y hasta pronto. Pues muy buenas noches, ya sabes que yo en las noches estoy siempre por aquí vigilante por las cosas que suceden. Hasta pronto, chao, chao. Adiós. Hola fareros, fareras, soy Monse, La Noche. Bueno, pues hace 2 años vimos un fenómeno que yo no había visto jamás y que me encantó, que es la bioluminiscencia, ¿no? Que es la luz que producen unos microorganismos que lo producen como mecanismo de defensa. Entonces, claro, plena noche, el mar, el oleaje y esa luz que era así como de colorines, yo de verdad no la había visto jamás y me quedé pasmada de lo bonito, porque a mí todo lo que sea el reflejo de la luz en cristales, arcoíris y demás me parece como mágico. Me encantó. A ver si tenéis suerte y podéis verlo. Un beso. Mi historia de noche es sobre las Perseidas. Esta noche del 12 al 13 de agosto, que de pequeño era casi una tradición que repetíamos cada año. Me sentaba con mis padres en el balcón de nuestra casa de verano, en las montañas del Líbano, y esperábamos para contemplar la lluvia de estrellas. Ahora que vivo en Filadelfia, mi marido y yo seguimos con esa misma tradición. Mirar al cielo y pedir un deseo cada vez que vemos una estrella fugaz cruzar el firmamento. Qué bonita tradición y qué manera tan maravillosa de recordarnos lo pequeños que somos en este universo tan vasto. Un saludo. Ralph, un libanés en Filadelfia. Hola, fareros y fareras. ¿Qué hago yo las noches de verano? Pues mira, hay una tradición desde hace, 3 o 4 años que hacemos mi hija y yo y 2 amigas, que es cuando empiezan las Perseidas, cogemos una mesa de camping, tumbonas de estas de sillas plegables y nos ponemos en un sitio precioso que no diréis cuál es, que está cerca de Cáceres, y vemos las Perseidas. Y nos estiramos allí hasta las 2 de la mañana. E incluso hay a veces que te entra un fresquete, que te pones hasta un jersey y una cosita por encima. Muy agradable. Es genial. Tempo fugui de Burdeos. Que paséis buen día, buena noche. Paloma Terol, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy estrenas nueva sección. Cuenta por qué se llama Zona de Descarga y cómo va a ser, que hoy es el primer capítulo. Venga, vamos a ver. La barra en sí es una zona de carga y descarga, porque hemos reflexionado, Laura, lo más grande. Hemos abierto y reabierto melones hasta dejarlos secos. Nos hemos desahogado y eso lo vamos a seguir haciendo. Pero vamos a dar un paso más, porque claro, hemos hablado mucho intentando buscar soluciones. La cosa sería regular, muchas opiniones, pero poca cosa en claro, ¿vale? Entonces vamos a encontrar las respuestas con la gente que sabe, con los expertos. O sea, tú vas a conectar el contenido que haces durante temporada con Mara Torres, que es tu barra, que sales a la calle a recoger la opinión de la gente y le das la vuelta desde otro lugar en esta zona de descarga. Claro, la zona de descarga al final es ya dejarlo todo ordenadito. Vale, todo, ¿no? Qué bueno. La zona de descarga cuando tú haces una mudanza ya es dejarlo todo en casa, todo limpio, los muebles en su sitio, y esto es lo que queremos hacer en la barra. Vale. Esos temas que hemos tocado tanto con los que saben, vamos a ordenar. El sentido de la barra es que sea un espacio para quejarse y no dejarse nada dentro. Y lo lógico es empezar hablando de la queja, y lo vamos a hacer con
una antropóloga. ¡Qué temazo! Con una antropóloga increíble que se llama Inés Oppenheim, divulgadora en redes sociales con más de 40.000 seguidores, colaboradora en medios argentinos como Página 12, Futurock. Aquí en España se conoce muchísimo y esta noche pues está aquí con nosotras en El Faro. Buenas noches, Inés, bienvenida al Faro. Buenas noches, ¿cómo están? Perdón por mi situación de voz de mundial. Nada, buenas noches, Inés, bienvenida, y entendemos que con las alegrías del mundial pues esa voz se resienta, pero te escuchamos perfectamente. Inés, ¿puede ser que la queja exista desde que el ser humano existe? Es interesante porque a la hora de pensar los sentimientos, ¿no? Uno nunca sabe si existieron porque se nombraban o tenían otra palabra. O sea, el humano sintió lo mismo siempre y lo fue nombrando distinto, o efectivamente sentimos diferente a lo largo del mundo y a lo largo del tiempo. Como por ejemplo la nostalgia o la depresión, ¿no? La depresión es una categoría del siglo XX, en cambio lo que se llamaba melancolía tenía mejor prensa, ¿no? Buena prensa en el romanticismo, donde los genios y los poetas poseían la melancolía. Eso analiza muy bien Renata Prati, acá una chica que trabaja mucho el tema de la depresión, cómo los sentimientos van avanzando según cómo se clasifican, ¿no? Y cómo nosotros nos permitimos sentir. Así que, si tu pregunta es ¿desde hace cuánto existe la queja? Yo creo que existe desde siempre, solo que quizás se llamó de diferente manera. Por cierto, Inés, ¿cómo ha evolucionado la queja? Porque yo tengo la sensación que cada vez nos quejamos más. Antes no sé si nos guardábamos las quejas y ahora no nos da vergüenza. Bueno, eso está bueno porque primero, si puedo emitir una opinión, me parece que está bueno quejarse, que es el paso previo quizás a la movilización, ¿no? Está muy de moda hablar de las pasiones tristes de Duet y de la idea de que estamos en un mundo implosionado, que con la tecnología ahora nos guardamos todo, tuiteamos desde el anonimato, estamos completamente subsumidos a un sistema que por más de que tengamos voz todo el tiempo, porque tenemos Instagram y tenemos redes sociales, pareciera ser que no estamos tanto en la calle, en las grandes protestas y demás. Entonces la queja quizás es algo bueno, pero tiene sentido lo que decís de que nos quejemos más, porque por más de que hay un antropólogo que no estudió la queja de por sí, ¿no? Que debería algún antropólogo, aprovechamos a que algún antropólogo lo haga, algún trabajo etnográfico fuerte sobre eso. Un antropólogo fundamental de la antropología económica, que fue Marshall Salins, trajo un término que no es queja, pero puede ser un poco lo contrario, que es la opulencia. Él decía que las sociedades de cazadores-recolectores, él lo llama opulencia primitiva, ¿no? Un poco quizás evolucionista el término, pero que decía que justamente las sociedades cazadoras-recolectoras eran opulentas porque no deseaban tanto como la sociedad occidental capitalista, etcétera, ¿no? Obviamente tuvo muchas críticas porque dijo, le dijeron, ¿no? Estás idealizando a los cazadores-recolectores como que no desean nada y seguramente tienen sus deseos, sus aspiraciones, pero lo que él enfocaba es que a nosotros desde el colegio secundario nos enseñan que la economía es gestionar la escasez, ¿no? Que vivimos en escasez constante. Que la cosa es cómo regularla, que no hay tal destino opulento de tantos servicios para nosotros y demás, ¿no? Un poco elegir nuestras condenas. Ya nos tiran ahí como nos arrojan a pelearnos por la carne. Y sin embargo él decía que en sociedades nómades se organizaban de tal manera en donde como no había bienes de producción ni sociedad industrial, había una sensación de no queja, si se quiere, es decir, de opulencia, porque no se necesitaba más. Entonces también hay que preguntarse, ¿uno se queja más porque estamos peor? Porque nos acostumbramos a poder pedir, que sería genial, pues significa que estamos en una sociedad que nos permite hacerlo, ¿no? Y que no estamos en un régimen dictatorial, o no estamos en épocas bastante oscuras como la Edad Media. Entonces, ¿qué refleja la queja, no? ¿Refleja un malestar? O al revés, refleja un bienestar. Qué interesante. Y eso también es una pregunta que se puede hacer uno.
Mira, Inés ha salido a la calle a hablar con desconocidos sobre la queja y de lo primero que le he preguntado es ¿qué buscan cuando se quejan? ¿El desahogo o la solución? A ver, un poco de ambas. La verdad, depende del punto de vista en el que esté. Hay muchas veces que también pues te quejas simplemente para desahogarte y otras tipo, oye, ¿cómo harías tú esto? No, es desahogo. Es como, si yo sé cómo lo voy a hacer, yo sé cómo voy a sacar para adelante todo esto, pero quiero desahogarme un poco. Es que podríamos preguntar cuál es la verdadera función de la queja, Inés. Bueno, está buenísimo eso, porque por suerte hay gente que estudió esto particularmente en un trabajo etnográfico lingüístico en Bulgaria, que yo no lo conocía, de Sotirova, que estudian una palabrita que es la queja en búlgaro, pero que tiene un trasfondo mucho mayor que la nuestra, es decir, tanto la española como la latinoamericana, que simplemente decimos quejarnos, ¿no? Quejarnos cómo está el metro, quejarnos cómo está la comida, quejarnos por un novio, no sé, quejarnos. Para ellos, oplakvane, que es una palabra específica para la queja, es casi como un ritual. O sea, se constituye como una forma, no, uno pareciera que quejarse es algo también medio pesado, ¿no? Individual, que no ayuda mucho a la comunidad. Y para ellos es al revés, los une. Porque a través de este tipo de queja, o sea, el oplakvane, lo que ellos hacen es construir un sistema de reciprocidad en donde, por ejemplo, si yo digo, ay, me quiero quejar, es mal visto que el otro te diga un consejo o te diga va a estar todo bien. Al revés, el otro se queja de otras cosas con vos. Como si fuera un espacio de catarsis en donde se construye una idea de los que se quejan somos estos que nos quejamos contra el sistema que no funciona. Se compara mucho, por ejemplo, a Bulgaria contra otros países de Europa, ¿no? Se comparte una misma sensación. Entonces yo no sé si que nos quejemos más también puede ser signo de que estemos haciendo una especie de compartiendo un sentimiento, que en realidad compartir un sentimiento es lo más parecido a tener un ritual, ¿no? Hay veces que la queja tiene mala prensa y que nos alejamos de la gente que se queja demasiado y tratamos de no quejarnos demasiado porque sentimos que estamos haciendo algo más. Pero Inés, yo tengo curiosidad si esto entiende de nacionalidades, de sexos, o no sé si los argentinos se quejan más que los españoles o los hombres más que las mujeres o al revés. ¿Hay algún análisis antropológico de todo esto? Es interesante. Bueno, tenemos este ejemplo de Bulgaria en donde ya es como los reyes de la queja, pero para bien, como que los une el malestar. Y después también depende porque uno entienda cómo quejarse en el sentido de quejarse es lo que uno dice en la vía pública, porque en eso los varones todavía tienen por el machismo, ¿no? Como un poder mayor. Obviamente se puede quejar la mujer, ¿no? Pero estamos diciendo cómo se va performateando en las ciudades, ¿no? O sea, los sujetos visibles. ¿Cuáles son los sujetos visibles? Y quiénes pueden quejarse. Y en la mayoría del mundo, ni siquiera Latinoamérica, y también quizás me atrevo a decir España, ¿no? Los varones tienen más derecho a... Como cuando hablamos del derecho al goce, ¿no? Es como la contracara, pero al mismo tiempo es lo mismo, ¿no? Quienes pueden hablar en voz alta y refunfunear. Yo no sé si queda tan bien que una mujer haga como, ¡ah! No lo puedo creer. Y no sé si me lo imagino más ser un hombre que una mujer, por cómo está habilitado el ser público, ¿no? Que por más obviamente que el feminismo lo haya discutido tanto, en el fondo también son años y años que tenemos que ir para atrás y luchar. Entonces sí creo que la queja está más distribuida públicamente en varones y mujeres. El tema de la antropología es que analiza lo público, no tanto lo privado, es decir, analizamos lo social, salvo una rama de la antropología de las emociones, que sí ha analizado cómo en diferentes comunidades hay formas diferentes de nombrar, pero que en realidad nos pasan a todos. Sí. Inés, tanto hablar de quejarnos, yo me pregunto, y les he preguntado en la calle, ¿se cansan cuando se quejan tanto? Venga y darle la vuelta a la cosa, venga y darle ahí al tema. Sí, total, porque es que al fin y al cabo estás todo el rato pensando en, sobre todo si son quejas absurdas, en mierdas, ¿sabes? Y estás ocupando tu cerebro y tu energía en eso. No merece la pena, la verdad. Eres capaz de cortarlo, de callar.
Depende del día, sí. A veces te apetece estar en la bola, ¿no? Hombre, hay que retroalimentar un poquito a veces. Pero sí que es verdad que luego digo, ay, pues a lo mejor no era tan tontería y me ha hecho pensar otras cosas. Quejarse tanto cansa, quejarse tanto desahoga y te quedas bien a gusto, aunque realmente no deberías quejarte. Es decir, ¿cómo respondemos a estas chicas? Sí, creo que hay algo del contagio que puede suceder con la queja. Hay una frase de Laurie Anderson que dice, el lenguaje es un virus. Y hay algo ahí, ¿no? Como si uno escucha que una amiga se queja y de repente un tío se queja en la casa y probablemente llegue a una clase y quiera quejarse. Entonces hay un sentimiento colectivo que también no somos tan dueños de lo que nos pasa como creemos. Hay una sensación de queja que puede surgir a partir del contagio y que de repente es más difícil cortarla ahí, ¿no? Porque si yo decido no quejarme, pero todo a mi alrededor se queja, y es muy probable que yo termine quejándome. Entonces también es verdad que está bueno la queja para sacarse un poco el peso de la vida, pero también teniendo en cuenta que esa queja llega al otro y genera que el otro también se queje, ¿no? Claro. Como la justa medida para desahogarse, pero no para fomentar que el otro llegue y al siguiente destino ya vuelva a quejarse de nuevo. Pues Inés, muchísimas gracias por este ratito y por aclararnos todas estas cosas. Nos quejaremos en su justa medida. Un abrazo y buenas noches. Abrazo, de nuevo, perdón por esta voz, pero no me quejo. Se ha entendido perfectamente. Un abrazo desde España. Buenas noches, Inés. No nos quejamos, ¿verdad, Paloma? Por favor, al revés, qué suerte de hablar con una persona como Inés, que nos ha resuelto todas las dudas sobre la queja. Pues sí, le hemos dado la vuelta a la queja, muy buena forma de terminar esta noche, pero antes vamos a anunciar el tema de mañana. Rubén, Paloma, ¿qué vamos a proponerle a los oyentes? Pues un montón de ideas que tengan que ver con palabras. La fácil sería cuál es su palabra favorita, que yo imagino que tendrán una palabra, o por ejemplo, cuál creen ellos que es la palabra que más les define. ¿Cuál es la palabra que más repiten? Si tienen una palabra clave con sus amigos para alguna situación en concreto, o por ejemplo, palabra clave cuando hay niños alrededor. ¿No? Para no decir alguna palabrota. Esto no se puede decir. Esto no se puede decir, vamos a poner una palabra en clave. Vale. Yo voy a proponer una vía también diferente, a ver si les sirve a los oyentes para tirar por ahí. Mañana estrena sección Andrés Neumann, el escritor. Va a partir siempre de una palabra del diccionario de María Moliner. Y me gustaría, una propuesta es a ver si los oyentes quieren proponerle palabras a Andrés Neumann, al escritor, una palabra para empezar a escribir una historia. Esto también puede ser una mirada de las palabras. Sí, oye, totalmente lo de los diccionarios. O qué palabras echamos de menos en la RAE también. Es verdad, de la nueva jerga de la gente más joven, por ejemplo, totalmente. ¿no? Y a mí me gustaría algún oyente que nos cuente cuál fue su primera palabra. Ay, es verdad, la primera que aprendiste. La primera Yo no palabra. sé cuál fue. Paloma, ¿tú lo recuerdas? Yo no me acuerdo. Ahora, sí quiero recordar una cosa. El buzón. Es verdad. Nuestro buzón. El buzón de los veranos inolvidables. Arrancamos mañana. Queremos cartas manuscritas a la dirección de la radio. Gran Vía 32 bis, 3232 bis, Centro 28013, Madrid, planta octava. Bingo. Todo, lo tenemos todo. Cartas manuscritas contándonos el verano de su vida. Puede ser bueno o malo. Esperamos sus historias y sus notas de voz. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Adiós. El Faro, con Laura Piñero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.